Hola, sí, muy buen día. Quería agradecerles a todos. Hoy comenzamos con el módulo de esófago. Comenzamos con estudios de tránsito esofágico, seriada esófago gastroduodenal. Son los estudios funcionales radiológicos de evaluación esofágica y tenemos el agrado de tener al experto, el doctor Claudio Arrechea, que va a hacer el comentario de las imágenes, la semiología radiológica y el servicio de imágenes del Hospital Madariaga. Muchas gracias a las doctoras Estasiuk, Alejandra, Mona Germana y las Cor, Fabrina, por estar presentes. Muchísimas gracias a todos, a Mine Caramés por la plataforma y bueno, espero que todos podamos enriquecernos en esta clase. Muy buenos días, soy Estasiuk Alejandra, médica residente de diagnóstico por imágenes. Vamos a empezar a hablar con la videodeglución. Los objetivos son mostrar la utilidad de la videodeglución para la valoración de la disfagia orofaringia, revisar la técnica y el algoritmo de la exploración, describir los principales signos videofluoroscópicos que se deben conocer para diagnosticar las alteraciones de seguridad y eficacia en cada fase de la deglución. Comienza con la deglución, que es un proceso de transferencia de la saliva, líquidos y alimentos de la cavidad oral hacia el esófago. Este se realiza a través de una compleja red de estructuras anatómicas interrelacionadas y sincronizadas, en la cual actúa más de 30 pares de músculos y 6 pares de nervios craneales, y el control neurológico depende de una actividad voluntaria e involuntarias. Consta de 4 fases, una oral preparatoria, la propulsiva, la faringia y esofágica. Acá tenemos un ejemplo a modo esquemático que comienza la formación receptora y propulsión del bolo. Después comienza la fase de disparo del reflejo deglutorio, cierre de la glotis, ascenso laringio y descenso de la epiglotis, y por último el tránsito por el esfínter esofágico superior. Acá tenemos un ejemplo de la anatomía normal, que presenta el paladar duro, el paladar blando, pared faringea, la fase de la lengua, la epiglotis, aritenoides, el esfínter esofágico superior, la tráquea, la glotis, el hueso hioides, y este paciente tiene líquido en cavidad oral. Bueno, comenzamos en la fase oral preparatoria, que tiene una duración variable y es voluntaria. Se forma el bolo alimenticio a través de la masticación y de su mezcla con saliva. En esta fase se encuentra cerrada la boca y el esfínter palatogloso. El oral propulsivo dura 1 segundo y también es de control voluntario. Aquí se produce una elevación de la lengua y cierre del esfínter velofaringeo. El bolo es propulsado hacia la parte posterior de la boca y hacia la faringe. La fase faringea es involuntaria y dura hasta 1 segundo. En esta etapa se produce un descenso del velo del paladar, cierre de la rinofaringe y apertura del esfínter esofágico superior, cierre de la epiglotis y ascenso de la laringe, propulsión lingual y contracción faríngea. La esofágica dura entre 6 y 8 segundos y también es involuntaria. Las ondas peristálticas y la apertura del esfínter esofágico inferior permiten que el bolo alcance el estómago. Bueno, el estudio de la mecánica deglutoria es mediante la ingesta de sustancias varitadas de consistencias semiblandas, semisólidas y líquidas, bajo control radioscópico. Se obtienen imágenes de frente y perfil. La preparación de la técnica: el paciente debe estar en ayuno. Si es portador de sonda nasogástrica, se debe retirar 12 horas antes.
del estudio. Se utiliza una dilución de bario y preparamos 3 consistencias diferentes. Tenemos el pudding, que es el semisólido, dilución del bario con galletita de vainillas o facturas y con yogur. El néctar, que es semiblandas, que es el bario con yogur firme, y el líquido está diluido de bario. Se deben identificar diferentes tipos de niveles para saber el tipo de alteraciones, que tenemos la penetración laringea, que es la entrada de alimento hasta el vestíbulo laringio, por encima del nivel de las cuerdas vocales. La aspiración es la entrada de alimento en la laringe por debajo de las cuerdas vocales y puede ser silente o provocar manifestaciones clínicas como tos o disfonía. La eficacia es la capacidad para ingerir la totalidad de nutrientes y agua que se necesita. Y la seguridad es la capacidad para la ingesta que se realice sin peligro de aspiración, y una alteración puede dar lugar a infecciones como neumonía aspirativa. Las indicaciones son paciente con disfagia, dificultad para la movilización del bolo, atragantamiento, regurgitación nasal, aspiración, emisión de saliva o líquidos por la boca. Pacientes sin clínica de disfagia, pero con síntomas indirectos, alteración de la deglución, disminución del apetito, evitación de determinados alimentos, alargamiento del tiempo dedicado a la comida, tos, carraspeo, disfonía durante o tras la ingesta, control pre, durante o tras tratamiento rehabilitador en casos individualizados y previo a la retirada de sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea. Tenemos diferentes tipos de contrastes. Tenemos el contraste oral, el sulfato de bario, que es material de contraste radiopaco administrado por vía oral. Se mezcla con líquidos y alimentos de diferentes consistencias. El tipo de presentación puede ser líquido o polvo, artificialmente saborizado, mejorando la tolerancia. Los efectos adversos, emblanquecimiento o incremento de la consistencia de las deposiciones. Tenemos el contraste oral, el hidrosoluble, el Temistac, que es utilizado para pacientes con posibilidades de perforaciones en el tubo digestivo, de licencias de anastomosis, fístulas o úlceras. Presentación, el líquido. Efectos adversos, sabor desagradable y aumento del peristaltismo intestinal. Bueno, comenzamos con el paciente. Se sienta en posición lateral y sentado o parado si puede el paciente. Se van administrando las diferentes preparaciones y se estudia mediante escopía cada fase de la deglución. Se capturan 10 imágenes por segundo y se guardan en video. Posteriormente se realiza una proyección antero-posterior para el valor de la simetría de los senos piriformes y las valéculas. Acá tenemos un ejemplo donde se efectuó el estudio de la mecánica deglutoria mediante la ingesta de sustancias varitadas de consistencias semiblandas, semisólidas y líquidas, bajo control radioscópico. Tenemos la etapa oral, una buena masticación y maceración, con coordinación en la formación y propulsión del bolo alimentario. No se observa persistencia de sustancia de contraste en el piso de la boca. En la etapa faríngea es adecuado disparo deglutorio. Tiene escasa retención blanda y semisólida a nivel de receso faríngeo y valéculas, el cual presenta aclaramiento completo ante la ingesta de sustancia líquida. Y no se evidencia reflujo oronasal ni pasaje hacia la vía inferior. Es el mismo paciente donde la parte esofágica, el esófago muestra permeable y distensible con adecuado, pero enlentecimiento pasaje hacia el estómago. Pero no se observa obstrucción de vía aérea, ni espasmo laringio o bronquial, ni reflejo tusígeno. Bueno, acá voy a mostrar unos signos radiológicos que pueden presentar alteraciones. Tenemos alteración de la eficacia, que es el sellado labial, que es puede producir salida de contraste por la boca durante la fase oral debido a incompetencia del sellado labial. Después tenemos otro ejemplo, insuficiencia del sellado palatogloso,
que durante la fase oral de la deglución se observa paso de contraste a la faringe por insuficiencia del esfínter palatogloso. Acá tenemos otro ejemplo. Para recordar que la fase faringea debemos evaluar el disparo deglutorio, horizontalización de la epiglotis, cierre del vestíbulo laringio, depuración de las válvulas y seno periformes, la movilidad del hueso hioides y la presencia de aspiración o penetración. En este paciente se observa residuos faringios en las valéculas y senos piriformes en este caso. Después tenemos este otro ejemplo que vemos en la imagen, una regurgitación nasofaringea, que durante el disparo deglutorio se observa el paso de contraste nasofaringea por incompetencia del esfínter velofaringio, y hay una alteración de la apertura del esfínter esofágico superior, que no se observa una relajación adecuada del esfínter esofágico superior con el paso de contraste. Y acá tenemos otro ejemplo, en esta primera imagen vemos penetración laringea, que el paso de contraste queda en el infundíbulo laringio. Y en esta segunda imagen vemos la aspiración laringea, que el paso de contraste a la laringe se encuentra por debajo, se encuentra en las cuerdas vocales. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Monaje Giovanna, residente de segundo año del servicio de imágenes. Ahora pasamos a hablar sobre el tránsito esofágico, que es un estudio radiológico dinámico del tracto digestivo superior que utiliza un medio de contraste y permite realizar una aproximación diagnóstica de anomalías estructurales y funcionales del esófago. El estudio de las enfermedades del esófago requiere de múltiples ayudas diagnósticas que aporten, dependiendo la enfermedad, información sobre su funcionalidad o anatomía. Se debe evaluar la columna del medio de contraste, el vaciamiento esofágico y la integridad de las estructuras anatómicas, como las paredes y la unión esófago-gástrica. Se evalúan 3 porciones anatómicas diferentes según su localización: el esófago cervical, que va desde la faringe hasta la sexta vértebra cervical, y el borde inferior del cartílago cricoides. Tenemos el esófago torácico, desde la sexta vértebra cervical hasta el hiato esofágico, y el esófago inferior abdominal, desde el hiato esofágico hasta la unión esófago-gástrica. Bien, las indicaciones de este estudio son disfagias, cuerpos extraños, lesiones, como neoplasias o anomalías anatómicas, desplazamientos por patologías extrínsecas o intrínsecas, divertículos, estenosis, y siempre que no se pueda realizar una endoscopía. Como contraindicaciones está la hipersensibilidad a los medios de contraste, perforación esofágica, riesgo de aspiración, antecedente de una biopsia de 24 horas previa, y embarazo. Pasamos al procedimiento. Tenemos que colocar al paciente en bipedestación sobre la camilla del fluoroscopio. Se lo coloca en posición oblicua, pidiéndole que sujete el contraste, el vaso de contraste, con una mano. Se le indica cada vez que se necesita que ingiera el contraste, y se tienen que realizar capturas en anteroposterior y en posición oblicua de los diferentes niveles del esófago, ¿sí? El proximal, el medio y la unión esófago-gástrica. Tenemos una variante que no está tan actualmente utilizado, digamos, es el tránsito esofágico minutado, que es un procedimiento donde se le administran 120 mililitros de contraste bioral en una sola toma, y observamos el pasaje a través del esófago y principalmente a nivel de la unión esófago-gástrica. Se capturan imágenes a los 2, 5, 7, 10 y 15 minutos, y sus principales indicaciones son la calasia y el control de post-tratamiento de las dilataciones esofágicas con balón. Este estudio, el minutado, digamos, evalúa el tiempo en el que se produce el clearance esofágico y aparición de ondas terciarias. Bien, vamos a mostrar algunas impresiones fisiológicas que se ven en este estudio. Acá las impresiones extrínsecas, digamos, normales, como el arco aórtico, que se encuentra acá bien en la parte superior, el bronquio principal izquierdo y el corazón, hacen estas impresiones normales, digamos. Discúlpame, Giovanna, ¿cómo están? Buen día a todos. Yo soy la doctora Giovanna Porfilio y tengo una pregunta para vos.
vamos a aprovechar tus comentarios para ir aprendiendo entre todos, ya que esto es con el objetivo del aprendizaje para residentes. Cuando vos hablas de tránsito esofágico y me hablas del control a los 2, a los 5 y a los 10 minutos, el tránsito cronometrado sería esofágico. Lo que por ahí me gustaría que aclares cuál sería el clearance normal, o sea, en cuánto tiempo el esófago realiza su vaciamiento esofágico. Es automático, o sea, menos de un minuto. Por eso, claro, menos de un minuto, por eso se toma en una sola Exacto. toma, digamos. Exacto, bien. Entonces, en menos de un minuto tenemos el tránsito esofágico normal, y por eso que los controles en el tránsito cronometrado lo hacemos a los 2, a los 5 y hasta los 10 minutos. Gracias, Joana. Bien, continúo entonces. Existen estrechamientos normales, como el cricoideo a la altura del cartílago cricoides, el torácico, que es broncoaórtico a nivel de la cuarta vértebra torácica, y el frénico, que es diafragmático a nivel de la 10ª vértebra torácica. Acá en esta imagen muestra el esófago tubular, con la flecha naranja, el vestíbulo esofágico, ¿sí? Un anillo muscular, que ahora más adelante voy a comentar, y que es una indentación esofágica que representa la unión túbulo-vestibular, y un anillo B, que también más adelante voy a comentar, es la indentación que marca la unión esófago-gástrica. El vestíbulo esofágico no debe confundirse con una hernia hiatal, ¿sí? Después, otras cosas normales, fisiológicas que observamos, este estudio muestra los pliegues de la mucosa normal esofágica, que son longitudinales, delgados, paralelos y uniformes. Para entender ciertas patologías también es necesario explicar sobre las ondas peristálticas esofágicas, que tenemos la onda primaria, es progresiva y se inicia con la deglución. La onda secundaria es progresiva, espontánea, no se origina como respuesta a la deglución y nace a nivel del esfínter cricofaríngeo. Y la onda terciaria es espontánea, se produce en todos los niveles del esófago y se la encuentra solo en condiciones patológicas y en ancianos comúnmente. Bien, vamos a mostrar imágenes de un estudio normal. Aquí vamos evaluando dinámicamente el pasaje del medio del contraste y además capturando imágenes en las diferentes porciones del esófago. Aquí vemos el pasaje del contraste hacia el estómago y cómo se produce el clearance esofágico completo. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre las indentaciones. Tenemos la membrana esofágica, es la indentación más frecuente, frecuentemente se ubica en la cara anterior del esófago cervical proximal. Se observa una imagen lineal por defecto de relleno a la altura de la cuarta y quinta vértebra cervical, en la vista anteroposterior y lateral, y se extiende hacia la cara esofágica anterior, reduciendo su luz aproximadamente un 60%. Pueden desarrollar disfagia o incluso dilatación del esófago o faringe cervical si ocasionan una estenosis luminal esofágica mayor del 50%. También pueden ser congénitas o adquiridas, debido principalmente a secuelas por inflamación o cicatrización, y además estas membranas pueden estar asociadas con el síndrome de Blumenbinz. Este es otro ejemplo, digamos, de una membrana esofágica en la pared anterior del esófago cervical proximal. Bien, pasando a otra indentación, que es la calasia del músculo cricofaríngeo. Es una indentación intermitente en la cara posterior de la unión faringo-esofágica a nivel de cervical 5 y cervical 6, durante la deglución por un espasmo o hipertrofia del esfínter esofágico superior, que le impide relajarse correctamente. Se asocia a reflujo gastroesofágico y alteraciones de la motilidad esofágica. Acá se ve como hay una impronta del músculo cricofaríngeo a nivel de la unión faringo-esofágica, con paso filiforme del contraste varitado. Bien,
Tenemos también otras indentaciones como son los osteofitos. Existe una alteración en la pared posterior esofágica y se muestran como indentaciones persistentes en la cara posterior de la unión faringoesofágica, simulando una calasia del músculo cricofaringio. Acá la proyección lateral muestra dos indentaciones en la cara posterior de la unión faringoesofágica. Esta flecha roja muestra la calasia del músculo cricofaringio y la flecha amarilla que es producida por grandes osteofitos cervicales anteriores. Tenemos el anillo de Chasky, o el anillo B, que es que en la proyección oblicua anterior derecha se observa un anillo de Chasky en la unión gastroesofágica por encima de una hernia hiatal, como vemos acá, ¿sí? El anillo muscular contráctil tipo A, se observa este anillo tipo A en la unión túbulo-vestibular, ¿sí? Y acá en esta imagen tenemos las dos cosas, digamos, las flechas blancas, se muestra el anillo de Chasky, y por encima de la hernia, y bueno, las flechas negras, este anillo tipo A. Pasamos a hablar de alteración de la pared esofágica, como los divertículos. Tenemos esta imagen, muestra un divertículo de Zenker, que se identifica como un saco diverticular en la pared posterior del tercio superior del esófago, que se opacifica con el contraste, ¿sí? Después, esta imagen del medio es un divertículo del esófago medio, un saco diverticular en la base ancha con nivel hidroaéreo por opacificación parcial con el contraste. Se clasifican según su etiología estos, por tracción, que se asocian a procesos inflamatorios o cicatrizales, como la tuberculosis, mientras que los divertículos por pulsión se asocian a trastornos motores. Frecuentemente son múltiples y de tamaño variado, y tienen contornos suaves y redondeados. Después, en la otra imagen, la última imagen, es un divertículo epifrénico, se ve como un saco diverticular en el esófago distal, y en su interior se encuentra el nivel hidroaéreo por llenado parcial con el contraste. Este es un divertículo de Zenker, es el más frecuente, se observa un saco, como nombré, saco lleno de bario en el posterior al esófago cervical, que puede comprimir y desplazar el mismo. La imagen de una tomografía en corte axial confirma el divertículo comprimiendo y desplazando el esófago proximal hacia la izquierda con un nivel también. Y este es un divertículo epifrénico, también la tomografía acá muestra un gran divertículo epifrénico derecho que contiene restos alimenticios. Bien. Pasamos a los trastornos de la motilidad. Tenemos la acalasia, esta es una imagen típica de acalasia, vemos una gran dilatación del esófago, un megaesófago. La porción distal sumergida que se encuentra por debajo del diafragma se ve como un canal, el cual se abre cuando aumenta la presión hidrostática, y al aumentar el contenido del esófago llega a tal punto que la presión hidrostática abre este esfínter esofágico inferior y adopta un aspecto de pico de pájaro. Hay que tener en cuenta que ciertas neoplasias de la unión esófago-gástrica pueden provocar imágenes similares al megaesófago, pero en este caso la porción distal es totalmente irregular, la mucosa se pierde, y eso hace el diagnóstico diferencial con esta patología de acalasia, que es el trastorno de la motilidad. Esto es otro ejemplo, vemos el esófago dilatado, con un afinamiento bien definido en forma de pico de pájaro, como dijimos, en su porción distal, en un paciente con acalasia, ¿no? Acá la imagen axial de una tomografía muestra una marcada dilatación del esófago con un nivel líquido hidroaéreo, digamos, en su interior. El espasmo esofágico también es otra alteración de la motilidad. El paciente presenta ondas contráctiles no propulsivas terciarias que provocan segmentación de la columna varitada, ¿sí? Tiene un aspecto en tirabuzón.
La columna varicada se halla segmentada debido a las contracciones que presenta el esófago y son escasamente propulsivas. Estos pacientes presentan una disfagia intermitente y una precordalgia que puede simular un cuadro anginoso. En la porción distal, en la región distal, el esfínter se abre normalmente, a diferencia de la calasia. Este es otro ejemplo, que también se puede decir que tiene el esófago como en sacacorchos o en cuentas de rosario, en relación a, bueno, el espasmo esofágico difuso. Pasamos al presbiesófago. Está vinculado con la edad. En los pacientes mayores siempre puede existir un trastorno de la motilidad esofágica en un mayor o menor grado y se caracteriza por una disfunción motora, ¿sí? Hay una disminución de las ondas propulsivas primarias y el esófago se halla discretamente dilatado. También ocurre un retardo en el vaciamiento esofágico y el esfínter esofágico inferior tarda en relajarse o en abrirse. Este es otro ejemplo, que son contracciones esofágicas no propulsivas, son transitorias, simultáneas e intermitentes en un paciente anciano con presbiesófago. Bien, gracias. Bueno, buenos días, soy la doctora Lascors y voy a presentar el estudio de seriedad esófago gastroduodenal. Es un estudio en el que se obtienen las imágenes radiológicas en movimiento del tracto digestivo alto mediante el empleo de radiación ionizante, que sería la radiografía, y continua, que sería por medio de la fluoroscopía, y de un contraste varitado administrado por vía oral. Nos permite observar enfermedades inflamatorias como la esofagitis, gastroduodenitis, úlceras, la función digestiva, el peristaltismo y la presencia de tumores, como el SEA de esófago, estómago, duodeno. La utilidad de la seriada es evaluar la función digestiva, el peristaltismo y las contracciones de estos órganos, identificar enfermedades inflamatorias como la esofagitis, gastroduodenitis, úlceras que ya dijimos, e identificar la presencia de tumores. Las indicaciones son disfagia, regurgitación, hematoquesia, masa palpable en el epigastrio, que tenga pirosis, en la enfermedad acidopéptica, la plenitud gástrica temprana, la epigastralgia y la indigestión grave. Los materiales que vamos a necesitar van a ser la iosina, el sulfato de bario en polvo, efervescente, agua y camisolín para el paciente. La preparación del estudio: el día previo al examen el paciente no debe fumar, tiene que tener unas 6 horas de ayuno aproximadamente, sin tomar agua, ni café, ni mate. Si es un pediátrico, tiene que tener un ayuno de 4 horas nomás. No debe suspender una medicación si la tuviera, y el interrogatorio, hay que hacer bien el interrogatorio y saber las indicaciones del estudio. El procedimiento es aplicarle primero la iosina intramuscular, se le indica que tome 3 tragos del medio de contraste varitado diluido, y se le pide al paciente que adopte la posición de cúbito supino en la camilla, realice 2 giros en su propio eje, entonces se logran pintar las paredes del esófago. Esta sería la primera incidencia que vamos a lograr, es en anteroposterior del estómago, es la primera imagen que tomamos. Luego pasamos a la mucosografía, observamos cuidadosamente el esófago y también sirve para ver los pliegues gástricos normales y patológicos. Podemos tomar imágenes del estómago si quisiéramos. El decúbito, en la primera imagen podemos ver un decúbito dorsal, y en la segunda imagen con un poquito oblicuo. Hay que proveer el efervescente al paciente luego de la mucosografía y tomar captura en las proyecciones oblicuas en el decúbito lateral y obtener imágenes del bulbo duodenal lleno y con doble contraste. En decúbito lateral izquierdo vamos a lograr los bulbos con doble contraste, y en decúbito lateral derecho vamos a lograr los bulbos llenos. Esta sería otra imagen tomada luego del efervescente y en proyecciones oblicuas. Y esta sería una imagen de un estómago normal luego de haber tomado el efervescente con el bulbo lleno. Luego vamos a parar al paciente en la camilla, lo colocamos en una posición oblicua derecha preferentemente, le pedimos que tome el contraste con una mano y vamos a tomar capturas del esófago proximal, medio y distal.
Acá podemos ver en estas imágenes, distinguimos entre el esófago superior, el medio y el inferior, cómo va pasando el contraste. Y acá el pasaje de esófago gástrico. Luego tenemos que colocar al paciente en la posición del nadador, que es la que nos sirve para descartar hernia de hiato. Se lo coloca al paciente en decúbito ventral, con el brazo derecho extendido sobre la cabeza y el brazo izquierdo flexionado, y la pierna derecha extendida y la izquierda flexionada sobre la derecha. Se le pide que tome un trago y lo retenga en la boca hasta la indicación de tragar, y luego, una vez que trague el contraste, se le pide que respire hondo y se presta atención a la unión esófago-gástrica. Cuando observamos bien esa parte, luego le pedimos al paciente que vaya girando sobre su eje hasta quedar en la posición de decúbito supino, y le vamos pidiendo que vaya tragando saliva. Entonces eso estimula la apertura del esfínter esofágico inferior y nos facilita la aparición de ver si tiene reflujo el paciente. La ampolla frénica vamos a verla mejor con la retención de la respiración en inspiración con una maniobra Valsalva por el aumento de la presión intraabdominal. Y el vestíbulo esofágico no hay que confundirlo con una hernia hiatal. Acá podemos ver imágenes de un paciente en posición del nadador, donde podemos ver el pasaje del contenido del esófago al estómago, sin observarse hernia hiatal al momento del examen. Y así se concluye el examen, ahí terminamos. Las patologías más importantes que tenemos que destacar acá van a ser la hernia de hiato, que tenemos de 4 tipos más o menos. En este caso podemos ver una hernia de hiato por deslizamiento. En la imagen vamos a ver que esta hernia es la más frecuente de todas, y observamos el deslizamiento de la unión gastroesofágica por encima del nivel diafragmático, que es esta linecita que tenemos ahí. En el tránsito esofágico conservado, con un buen pasaje de sustancia de medio contraste, a través del mismo, en este caso es permeable en toda su longitud, sin lesiones de mucosa ni formaciones endoluminales, pero podemos ver una voluminosa hernia hiatal, que es por deslizamiento también, con el pasaje del fundus gástrico y persistencia del medio de contraste. Nos observa reflujo, y el área gástrica tiene un retardo del pasaje del contenido gástrico hacia el bulbo duodenal. En este caso tenemos una hernia hiatal por deslizamiento, la cual se reduce en bipedestación. Luego tenemos la hernia hiato paraesofágica, que sería el tipo 2, donde vemos un desplazamiento del fundus y parte del cuerpo gástrico, que sería en este caso acá, lo que tenemos el fundus y parte del cuerpo, pero permanece la unión gastroesofágica en su lugar. Y la hernia hiato mixta es el tipo 3 de las hernias, tipo 3, ¿sí? Podemos ver que se desplaza la unión gastroesofágica y el fondo gástrico hacia el tórax, como vemos acá. Por último, para agregar, la hernia de hiato tipo 4 va a tener diferentes órganos más que el estómago, y son difíciles de evaluar por este método, así que no. El reflujo gastroesofágico es una enfermedad que ocurre cuando el ácido gástrico refluye desde el estómago hacia el extremo inferior del esófago, a través del esfínter esofágico inferior. En esta imagen podemos ver la unión esófago-gástrica abierta, con alteración del ángulo de His, que es el ángulo que señala la unión cardioesofágica. Los hallazgos con la enfermedad de reflujo gastroesofágico incluyen el reflujo gastroesofágico, que se demuestra con las maniobras de provocación, la hernia de hiato, que está asociada con la presencia de esofagitis por reflujo, la esofagitis por reflujo y la alteración de la motilidad esofágica. Luego acá tenemos otra imagen donde podemos observar un reflujo gastroesofágico
grado 2, evidenciada en la posición del nadador. Acá también tenemos otras imágenes donde podemos ver otro reflujo gastroesofágico. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguno tiene alguna? Mariana, tu audio, se bloquea tu audio. Bueno, Hola, sí. felicitaciones a todos. Ahí sí, ahí se escuchó, Mari. Ahí está. Se te bloquea tu audio. Felicitaciones a las 3 residentes, Alejandra, Joana, y la última, bueno, felicitaciones también. No sé si tienen alguna preguntita, quieren aprovechar a las doctoras que acaban de disertar, o pasamos a los casos clínicos para discutir. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto, doctora, adelante y bienvenido. Bueno, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi pregunta en relación a la videodeglución es, hay dos preguntas. Una, ¿cuál es la tasa de complicaciones por aspiración indebida del contraste que hay? ¿Y cuál es el resultado que esa aspiración ha producido en el paciente? Y la segunda es cuántas veces cambia la conducta terapéutica por los resultados obtenidos en la videodeglución. Porque en la experiencia mía, por lo menos, que no es muy grande porque es un estudio, como yo trabajo siempre en un ámbito privado, es un estudio difícil para mí hacer por si hubiera una complicación, no, es difícil después mover al paciente, pero en mi experiencia, el paciente que llega para un estudio de videodeglución, o una gran parte de ellos, son pacientes con fenómenos neurológicos bastante acentuados, y la verdad es que uno se pregunta si hacer la videodeglución va a cambiar la conducta terapéutica. Y como ese es un principio básico que nosotros usamos en radiología, sobre todo porque usamos radiación, hay que evaluar muy bien, bueno, ¿esto que hago sirve para algo? ¿O es una mostración, pero va a cambiar la conducta sobre el paciente? Por eso la pregunta, esas serían las dos preguntas en cuanto a esa cuestión. Bien. Bueno, el servicio de imágenes puede responder el tema del porcentaje de complicaciones durante la videodeglución y yo me encargo de la otra. ¿Quién está de imágenes? ¿Pueden responder eso? Sí, en nuestra experiencia, lo que nosotros, es primordial para nosotros es el interrogatorio, de saber si el paciente come, si sabemos si el paciente toma agua, ingiere algún alimento. Entonces, si antes de empezar el estudio, si el paciente no come generalmente, o come muy poquitito, o come y tose, ya tratamos de darle con el Temistag, que es el hidrosoluble, para evitar tantos malestares y complicaciones en el paciente. Ajá. Sí, aparte, de repente, si hablamos del hospital, de la misma manera yo particularmente me manejo en privado. Cuando tenemos un paciente en estas condiciones, llamamos al radiólogo y lo ponemos de sobreaviso, ¿no? En nuestro caso, bajo el residente, se empieza con pocos volúmenes. Y con respecto a la definición terapéutica, la verdad, doctor, que es una excelente pregunta esa que hizo usted, y es algo que yo evalúo mucho antes de mandar a estos pacientes a videodeglución. ¿Cuándo para mí me define o no me queda claro un diagnóstico? Es ahí a donde yo le pido en lo particular. Por ejemplo, en la calasia criconfaringia, en donde no vamos a tener, o en el divertículo de Senker, que está reciente, que no tiene bolsa todavía, sino que se está formando el tabique, que endoscópicamente no vamos a ver nada, el paciente insiste, tiene pérdida de peso, yo no puedo llegar a una manometría, porque la manometría, ¿sí?, dentro de todos los estudios que tenemos en el laboratorio de neurogastro, también es un estudio que es invasivo y más invasivo inclusive, porque yo le tengo que poner unas sondas ciegas, ¿no? Entonces, en esos pacientes a donde a mí no me queda claro, por ejemplo,
para definir el tamaño antes de realizar una cirugía en un divertículo de Zenker, el tamaño de la bolsa, y poder definir qué tipo de técnica quirúrgica implementamos con mejor éxito postquirúrgico. En esos casos es donde pedimos y hacemos costo-beneficio para el paciente y decidimos solicitarle una videodeglución. Pero claramente que es un estudio que uno tiene que evaluar con precisión. Doctora, si me permite, quizás yo me expresé mal. Del cricofaringio para abajo, Zenker, todo eso es radiología convencional de esófago. Yo estaba pensando más bien en lo que pasaba de ahí para arriba, donde es muy frecuente la regurgitación, donde es muy frecuente la aspiración. Un paciente con un espasmo del cricofaringio, con un divertículo de Zenker, eso no tiene mayores problemas, porque está fuera de las complicaciones habituales que uno ve, me parece, ¿no? Claro. Realmente, en mi experiencia, yo tuve pacientes con alteración de la deglución, que se le colocó gastrostomía, y por ACV, por ejemplo, tuve, y la verdad que después de una buena rehabilitación, fui realizando en forma seriada estudios de videodeglución y llegamos a constatar en una buena rehabilitación ausencia de pasaje a vía aérea, y por lo que estamos en plan, todavía no se le retiró, está cerrada la gastrostomía hace 3 meses, y vamos evaluando cuando tenemos seguridad concreta de que ya se puede, que puede ingerir líquidos sin ningún tipo de ya de por sí el paciente te dice que ya empezó a disminuir la tos, o directamente no la tiene más a la ingesta, y lo tenemos que evidenciar con un estudio radiológico. Le pido, sinceramente, yo tuve pacientes que han mejorado con buena rehabilitación el trastorno de glutorio, y estamos en plan de extracción de gastrostomía. Por lo menos en mi experiencia yo tuve sí pacientes. Y yo creo que es una indicación muy precisa esa que estás diciendo, Mari, cuando el paciente mejora clínicamente antes de mandar a sacar una gastrostomía, que la paciente la tiene inutilizada, te asegurás con un buen estudio radiológico antes de retirarla, ¿no? Exacto. Gracias. Qué raro. Tu volumen, Lo hacemos audio. lo hacemos en forma conjunta con la fonoaudióloga, la clínica, la médica clínica de seguimiento, y yo hacemos un seguimiento en forma conjunta para poder ver en qué momento le hacemos la extracción de la gastrostomía. Uh-huh. Bien, correcto. Bien, ¿alguna preguntita más? Bueno, yo lo que quisiera agregar en lo particular, yo hago endoscopía intervencionista del tercer espacio, y bueno, me encargo de los trastornos motores y demás. Para mí el tránsito esofágico es algo fundamental, tanto como pre como post evaluatorio. Yo lo solicito mucho, la verdad que trabajo mucho con los radiólogos. Acá está la doctora Minerva Cárdena, también de México, y el doctor Juan Carlos Caramés. No sé si están conectados en este momento, pero por ahí ellos también nos podrían acotar algo con respecto a la utilidad y los beneficios de un buen control postquirúrgico. ¿Qué pasa? No solamente usamos el tránsito esofágico en el postmiotomía, los cirujanos también utilizan mucho cuando hacen las hernias antirreflujo, las cirugías antirreflujo para hernias. Nos permite valorar la efectividad de nuestra cirugía, ya sea una técnica intervencionista endoscópica o quirúrgica. Para nosotros los estudios radiológicos funcionales son esenciales para este tipo de valoración, al igual que los estudios funcionales, la manometría y la impedanzoperimetría. Sí, Giovanna, ahorita el doctor Caramés está en una cirugía, estaba conectado, pero yo creo que se desconectó. Pero sí, realmente son fundamentales los estudios, y es algo que tenemos que trabajar muy de cerca con el servicio de imágenes, sobre todo por ejemplo, en los pacientes que se les va a hacer, como comenta Giovanna, lo que son los estudios funcionales y previos y post a un POEM esofágico. Y también cuando hacemos un GPOEM, eso es súper importante,
y utilizar no varitado, sino material hidrosoluble. Esos son puntos bien importantes que se los tenemos que recordar constantemente en el servicio de imágenes por aquello que de repente se puedan con tantos pacientes se pudieran confundir. Siempre lo dejamos muy claro en las órdenes. Y también nosotros lo realizamos en los pacientes que les hacemos la manga gástrica por endoscopía. Es sumamente importante hacerle este tipo de procedimientos después de 5 días para asegurar que todo está muy bien en lo que es el postquirúrgico, que no tengan alguna fuga o algo, pero siempre tenemos que estar de la mano con este tipo de imágenes. Si les parece, Mariana, si te parece, pasamos a los casos clínicos para que los expertos nos comenten. Bien, yo soy el doctor Olivera, residente de gastroenterología, y voy a iniciar con la presentación de casos clínicos módulo de esófago, tránsito esofágico. El caso clínico número 1 es una pacientita de sexo femenino de 21 años de edad, antecedente patológico previo de parálisis cerebral espástica, broncoaspiración por disfagia medicada con levotiracetam, diazepam, fenitoína y fenobarbital. Ella consulta al servicio de gastroenterología por consultorio externo por presentar broncoaspiración recurrente, extraída por su madre. Además presentaba neumopatías a repetición. Al examen físico, la paciente era una paciente que estaba postrada, tetrapléjica, con posición rígida, con movimientos espasmódicos. En el abdomen presentaba un botón gástrico, en región de epigastrio, sin signo de flebosis, era el abdomen blando, depresible y no doloroso. Al presentar a esta paciente y al evaluarla en conjunto con la doctora Porfilio, decidimos solicitar una seriada de esófago gastroduodenal para evaluar enfermedad por reflujo gastroesofágico en estos pacientes, ya que la paciente presentaba estos antecedentes de las neumonías a repetición, digamos, y las broncoaspiraciones, digamos, a pesar de estar con un botón gástrico que se alimentaba por ese lugar, por esa zona, digamos. El tránsito esofágico, como estamos viendo acá, informaba que se procede a la colocación de una sonda. Al hacer una paciente, digamos, complicada por la posición, se le coloca una sonda nasogástrica, se controla su ubicación mediante radioscopía, progresando hasta tercio superior medio esofágico, logrando administrar 60 mililitros de sustancia de contraste iodada. El paso correcto de la misma hacia estómago sin evidencia de reflujo gastroesofágico. Bien, para actualizarnos un poquito sobre la parálisis cerebral y el trastorno esofágicos, el reflujo gastroesofágico en pacientes con deterioro neurológico se atribuye a una alteración de la motilidad que afecta al esófago, al esófago y al mecanismo del esfínter esofágico inferior, provocando regurgitación retrógrada e involuntaria del contenido gástrico hacia el esófago. La prevalencia en este tipo de pacientes oscila entre un 20 y un 90%, y los mecanismos fisiopatológicos son variables, causando el retraso del vaciamiento gástrico y la motilidad esofágica, mientras que el estreñimiento, la espasticidad, las convulsiones y la escoliosis incrementan la presión intraabdominal debido a la discapacidad física. En ocasiones grave, muchos pacientes pasan periodos largos en la posición supina, lo que atribuye a una pérdida del aclaramiento esofágico. En la clínica presentan síntomas como vómitos o la hematemesis similares a pacientes comunes que tengan reflujo gastroesofágico sin discapacidad neurológica. Las dificultades para expresarse dificultan su diagnóstico clínico. La sospecha se realiza cuando el cuidador relata dolor, irritabilidad injustificada, rechazo a la alimentación, hipersalivación, distonías, hipertonías del cuello y cara. Otros signos indirectos son erosiones dentales y la anemia o la hipoproteinemia. También debemos sospechar en aquellos que muestren malnutrición o complicaciones respiratorias como apnea, asma, tos crónica e infecciones respiratorias a repetición. La evaluación de reflujo gastroesofágico en pacientes con discapacidad neurológica requiere de un alto índice de sospecha, y no solo se debe confirmar el diagnóstico, sino también se tiene que descartar diagnósticos alternativos. El estudio de contraste gastrointestinal se solicita en primer lugar. Se puede solicitar una endoscopía digestiva alta, la pH-metría, la impedancia y pH-metría pueden ser necesarios para descartar otras entidades. Bien, a esta paciente, digamos...
Tanto al doctor Arrechea como al servicio de imágenes, si quieren pararnos para acotar algo. A mí me gustaría que pases un poquito no hay la ningún imagen. problema, Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, Mariana. Sí, quería que pases un poquitito de la imagen a la seriedad, ¿sí? Y si alguno de los especialistas tienen comentarnos cómo evidenciamos en estas dos imágenes, por qué se dice que no tenemos reflujo acá. Bueno, permiso, voy a opinar algo. Una cosa que está suficientemente documentada es que en la búsqueda del reflujo no debe haber interferencias al proceso natural del reflujo. Cuando se le coloca una sonda al paciente o cuando se hace una búsqueda tratando de pasar el contraste a través de sonda, es muy posible que se estén alterando las condiciones basales, porque si hubiera un reflujo, uno, ¿cómo está seguro que ese reflujo es un reflujo verdadero o está mediado por la maniobrabilidad y por todas las operaciones de poner la sonda y todo eso? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra vez, este tipo de pacientes es muy difícil de evaluar. Con estas imágenes pareciera no existir reflujo, porque tenemos sobre todo en la primera de las imágenes, tenemos un área que podría corresponder a una unión esófago-gástrica normal. Pero verdaderamente yo no me animaría con estas dos imágenes a decir que el paciente no tiene reflujo. Quizás, por supuesto, el profesional que está haciendo el estudio, como está haciendo la evaluación radioscópica, sí puede hacer el informe, que en ese caso será un informe donde mezclará las imágenes con su opinión personal respecto a lo que está viendo en el momento del examen. Perfecto. Si tenemos que ver solamente estas dos imágenes, en esta primera imagen se ve realmente muy bien el llenado del esófago inferior. Tenemos ahí la zona de la unión esófago-gástrica y se ve cómo tiene buen pasaje hacia estómago, se ve el contraste ahí abajo hacia estómago. Y en la segunda imagen ya pasó todo el contraste. Tenemos un claro pasaje del contraste hacia estómago y no tenemos por la imagen esta, ¿no es cierto? Este es un estudio funcional, es un estudio dinámico, como dijo el doctor, pero en la segunda imagen no vemos, pásame un poquitito la anterior, ¿seguimos? Eso, y no tenemos acá un pasaje franco desde el estómago en forma ascendente, ¿no es cierto? O antiperistáltica hacia la parte superior. Si eso te ve en forma estricta, este es un estudio funcional, como dijo el doctor, y con estas dos imágenes uno asume que esta es la secuencia que lógicamente lo podemos plantear como para ver esta semiología radiológica. Sí, ¿no es cierto? No sé, en la segunda imagen. Permiso. La segunda cuestión es que el reflujo gastroesofágico también está mediado por el volumen total del contraste que usted coloca en el estómago. Entonces, nosotros aquí no estamos sabiendo si el estómago se llenó adecuadamente. Y por el tipo de paciente, tampoco tenemos mucho margen para hacer movimientos para acá, para allá, mover el paciente, cambiarlo de decúbito, tratar de provocar ese reflujo. Es una situación compleja que está mediada por el tipo de paciente del que se trata, ¿no es cierto? Si estuviéramos seguros de que ese estómago está lleno con 250, 300 centímetros cúbicos de contraste, y podríamos asumir que, bueno, no estamos viendo el reflujo, lo que no significa, a mi juicio, que no exista, por lo menos con las imágenes que estamos viendo, ¿no es cierto? Sí podríamos confirmar que el pasaje esófago-gástrico está perfecto, que no hay retardo en el progreso del contraste, que no hay dilataciones hacia arriba, y ese sería un muy buen dato, a lo mejor para el manejo clínico, ¿no?
Perfecto, buenísimo, buenísimo. Muy buen dato ese, que tenga un buen llenado gástrico con esa cantidad, 250 mililitros de líquido, como para evaluar mejor la existencia o no del reflujo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, perdón, a veces es tan grosero el reflujo que uno no necesita llenar esto, lo ve antes, pero cuando hay dificultades es aconsejable hacer un buen llenado gástrico y mover mucho al paciente a ver si se puede conseguir el reflujo en alguna posición. Y sí, porque clínicamente tenemos un dato, ¿no es cierto? Esas broncoaspiraciones y demás, tenemos un dato clínico que si realmente no vemos, por ahí ir a buscarlo sería lo más importante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso es algo... Me pareció que en una de las exposiciones anteriores se planteó buscar el reflujo con el paciente en oblicuo anterior derecha, o sea, el paciente acostado con su lado derecho levantado. Y en realidad, hasta donde yo sé, la mejor forma de buscar el reflujo es con el paciente al revés, o sea, levantar el lado izquierdo, estando el paciente acostado, levantar el lado izquierdo, que el paciente venga hacia el radiólogo, digamos, hacia el operador, y eso en general está descrito como la mejor forma de buscar el reflujo. Exactamente, doctor. Justamente cuando expusieron yo anoté eso para agendarlo y decirlo, así que lo hizo justamente tal cual. Entonces, para incorporar a los residentes, el lleno gástrico es fundamental. Tenemos que buscar, el radiólogo tiene que buscar el reflujo para hacerlo ver, diríamos, no es que es todo estandarizado, todo va a depender del paciente, de las características del paciente, y como bien dijo el doctor, la posición de reflujo, que siempre hablamos nosotros, que claramente es cuando el volumen intragástrico se va hacia la unión esófago-gástrica, es donde acentuamos el reflujo, es el lado izquierdo, no el derecho. Sí, ¿les parece que sigamos? Bien. El caso clínico número 2 es un paciente que consulta por disfagia, es un paciente masculino, 54 años de edad, antecedente patológico de POC, no sabe referir el tiempo de evolución, con mala adherencia al tratamiento, ex tabaquista de 25 paquetes años y ex enolista de 280 gramos de alcohol día, con el abandono del hábito hace 5 años. Refiere disfagia baja a sólidos, progresiva y a semisólidos, continua con buena tolerancia a líquidos, asociada a pérdida de peso no intencional de 22 kilos en 5 meses. Por tal motivo es evaluado por el servicio de gastroenterología. Presentaba el examen físico, un paciente adelgazado, hemodinámicamente estable, disneico, saturando 88% sin aporte oxémico. El abdomen era plano, excavado, blando, expresible, no doloroso, ruido de diarios positivos, no presentaba signo de defensa ni reacción peritoneal, no se palpaban órganos megales. En primera instancia, este paciente, al presentar la patología previa del EPOC, se le solicitó un tránsito esofágico para evaluar la disfagia de este paciente. Se realizó como le dije, un tránsito esofágico que con medio de contraste hidrosoluble, tras la limitación de 200 mililitros, se observa marcada estenosis a nivel del tercio medio inferior del esófago con irregularidad de la mucosa, lo que se produce un pasaje filiforme con el enlentecimiento del pasaje del tercio superior al medio y como consecuencia hacia el estómago. Hallazgo que sugiere descartar primera instancia de un proceso neoformativo. Los diagnósticos diferenciales de estenosis esofágicas inferiores tenemos afectaciones congénitas como la atresia, la duplicidad. Hola, esperamos un ratito. Siempre en la imagen esperamos. La esófago traqueales, la fístula de esófago bronquiales y los divertículos, el quiste entérico. El esófago es doble solo en una porción. Después tenemos dilataciones como las circunscritas, como los divertículos, las difusas, desde la dilatación supraestenótica hasta la megasófago, y las afecciones orgánicas como los procesos inflamatorios agudos y crónicos, la esofagitis, las úlceras pépticas, las varices, las estenosis orgánicas y funcionales, las neoplasias benignas y malignas y las distopías. Las afecciones funcionales como pueden ser las parálisis, las atonías, los espasmos y el megasófago. Bien, este paciente, como nosotros le solicitamos la seriedad esofagostromal, el próximo paso de este paciente sería realizarle una veda que todavía no se encuentra en condiciones, está en internación, digamos, pero todavía no se encuentra en condiciones de realizarse la veda por su cuadro
consuntivo y su EPOC, digamos, de base, que está todavía en aislamiento respiratorio y como conclusión. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta? Vamos a tratar de... Hola, ¿se escucha? Sí, vamos a tratar de siempre quedarnos en la imagen y hablemos de la imagen fundamentalmente, después hablamos de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Primero quedamos en la imagen siempre y después recién vamos al siguiente film. Sí, doctor. ¿Los residentes van a explicar la Sí. imagen? No, usted. No, está bien, en general está muy bien, son muy buenas imágenes y está bien el diagnóstico presuntivo. Las lesiones largas no son las más comunes para cáncer de esófago, suelen ser un poco más cortas, pero acá lo que llama la atención es el largo segmento, la irregularidad y el mamelonamiento, y sobre todo la forma en que el segmento estrechado se une a la parte sana del esófago. Ahí hay ángulos rectos, no es lo habitual cuando se tratan de otro tipo de lesiones no malignas. Así que me parece que en términos generales esto es un cáncer de esófago clarísimo. Y hay una imagen donde muestra una dispersión lateral del contraste, aquí, de estas dos la segunda imagen, donde esto francamente yo creo que es una ulceración de la mucosa con penetración de contraste en la pared esofágica. Claramente, fíjese, es irregular, hay mamelones, es excéntrica la lesión y hay una probable perforación de la pared esofágica con paso de contraste a o sea que si una tomografía de este paciente lo que debería mostrar es un gran engrosamiento parietal. O si no está engrosada esta pared y esto es verdaderamente una perforación, va a haber algún síndrome mediastinal asociado. Pero claramente creo que es un carcinoma esofágico. Buenos días, yo soy el doctor Riveros Ignacio, soy también residente de gastroenterología. Le voy a presentar dos casos clínicos, la idea es hacer lo más breve posible y aprovechar las imágenes y a los expertos. Bueno, esta es una paciente que nos llega a nosotros al servicio, su motivo de consulta fue pirosis y regurgitación de alimentos sólidos. Brevemente, es una paciente con diagnóstico de esclerodermia, en seguimiento por su médica de cabecera reumatóloga, que tiene más de 10 años de evolución de su enfermedad de base, evoluciona con pirosis y regurgitación de alimentos sólidos, refractaria al tratamiento farmacológico médico. Es así que se nos interconsulta al servicio de gastroenterología. Estas son las imágenes del estudio seriado. No sé si quieren ir viendo y comentando. Se hizo acá en el Hospital Madariaga. Esta es una linda imagen. Acá tenemos un poco las imágenes más representativas de cada corte. No sé qué les parece hasta ahí, una paciente con pirosis, dolor abdominal, abdominio retroesternal y regurgitación de alimentos sólidos. Perfecto. ¿Qué le parece a los especialistas de imagen, doctor? Pues, al final... Esto, verdaderamente, estas son imágenes maravillosas, muy bien logradas, un doble contraste excelente. Y aquí el dato que uno debería considerar, a mí lo que me parece es que tanto las imágenes del esófago cervical como las del esófago medio y el esófago distal no muestran diferencias de calibre. Y como este paciente tiene un diagnóstico de esclerodermia, la esclerodermia afecta especialmente al esófago medio y al esófago distal porque es allí donde hay músculo liso. En el esófago proximal, el primer tercio tiene músculo estriado, de manera que ahí la esclerodermia no lo afecta. Entonces, ¿uno qué esperaría para vincular las imágenes esofágicas con la esclerodermia? Esperaría encontrar un esófago, una primera porción esofágica normal y una atonía completa en la segunda y tercera porción esofágica. La pregunta adicional sería si aquí se está usando buscapina.
O sea, si se está produciendo, si se está usando algún espasmolítico que pudiera producir esta dilatación que se ve en las, que desde el punto de vista radiológico es hermosa, pero que en un paciente con esclerodermia yo no usaría inicialmente, no usaría nada de buscapina ni cosas raras para ver funcionalmente cómo está este esófago. La parte distal pareciera ser que no hay ningún problema mayor ahí con la entrada del contraste y de hecho no hay retención esofágica, no hay retención de contraste en el esófago, así que uno podría presumir con estas imágenes que el pasaje hacia estómago no está limitado por ninguna circunstancia. Gracias. Muy buen dato, ¿no es cierto? Solicitar al radiólogo, en el caso de que tenemos esclerodermia, solicitar que no se utilicen espasmolíticos en la evaluación del esófago, para la mejor evaluación de esófago medio y distal. Eh, Muchas gracias, doctor. Seguimos con el caso, Ignacio. Sí, voy a hacer una acotación. Esta paciente también se le hizo una manometría esofágica en donde pudimos ver en correlato al estudio radiológico, pudimos ver 100% de ondas simultáneas. Manométricamente estos pacientes no tienen diferencia con la calasia en el cuerpo esofágico, sí a nivel del esfínter esofágico, en donde por lo general las presiones son bajas y el esfínter relaja normalmente, a diferencia de la calasia, ¿no? Pero a nivel del cuerpo, manométricamente, estos pacientes tienen 100% de ondas en este estadio avanzado, como en esta paciente de la esclerodermia, 100% de ondas simultáneas. Sobre todo en una esclerodermia menos avanzada, por lo general se observa una preservación del tercio superior del esófago, donde tenemos músculos triados, ya tercio medio e inferior, afectados, pero ya hablamos, esta paciente es una esclerodermia avanzada. Esta paciente estaba puesta para hacer una miotomía endoscópica peroral, que es una técnica propuesta para mejorar el vaciamiento esofágico en estos pacientes y probablemente después vaya a una cirugía antirreflujo. Esa es la diferencia. Ese era el agregado que quería hacer porque no lo definimos ahora con la presentación. Sí, Mariana. Espectacular. Lo que sí quería avisar, ¿no es cierto? ¿Qué significa para el que por ahí no está acostumbrado a escuchar, exactamente habituado a escuchar a manometría? ¿Qué significan estas ondas simultáneas que decís? Ajá, las ondas simultáneas son las ondas que se dan en el mismo momento, o sea, que hacen que el contenido del esófago no propulse, así que son ondas antipropulsivas, antiperistálticas. Perfecto, que marcan, denotan justamente una alteración de la musculatura y de la función motora del esófago, de lo que nos dijo el doctor, que se evidencia claramente una dilatación de este esófago comprometido. Así es. Se puede ver, inclusive, esto es un estudio de enzima dinámico y lo estamos viendo solamente las imágenes estáticas, así que encontrar todo este hallazgo semiológico enriquecedor en solamente imágenes estáticas, mucho más enriquecedores de evaluar el estudio dinámico, ¿no es cierto, doctor? Sí, sí, por supuesto. Seguimos. Bueno, continuamos con el segundo caso. Es una paciente que consulta por disfagia inicialmente a sólidos, una paciente de 15 años, estaba en seguimiento por su médico de cabecera, pediatra, con una disfagia de años de evolución asociada a episodio de dolor abdominal, aperominio retroesternal, así que su médico de cabecera pide una interconsulta a un médico especialista en gastroenterología, así como nos llega la paciente, y se inicia el estudio con un estudio radiológico. Vamos a ir viendo las imágenes, si quieren ir agregando algo. Acá tenemos los cortes más repetitivos. No sé qué les parece a los expertos.
¿15 años tiene esta paciente? Bueno, esta paciente, ¿me oyen? Perdón, estaba hablando y no se me escuchaba. Esta paciente, no. Sí, en ese momento tenía 15 años de edad. Actualmente ya pasaron varios años de eso, está con 20 años. Ella inicia la sintomatología aproximadamente a los 13 años de edad. Aquí fíjate que en las imágenes tenés un esófago dilatado globalmente, con contenido de retención. Tenés un extremo aguzado, que es habitualmente en cola de ratón, y tenés un dato interesante que es bastante común en el megaesófago, que es la falta de cámara gástrica, sobre todo cuando el paciente está de pie, después de un ratito, vos ves que no hay cámara gástrica. Entonces, esto claramente tiene aspecto de ser un megaesófago. Y hay una cosa que usaban mucho. Yo tenía, cuando hice la residencia en el clínica, tenía un profesor que era medio francés, y él siempre hablaba de una cosa que se llamaba fenómeno valvular de Hurst, que cuando tenés el paciente de pie y está el contraste ahí, no se mueve nada, le das un trago arriba y abre abajo, pasa un poquito y vuelve a quedar la situación como estaba. A eso él le llamaba fenómeno valvular. No aporta demasiado, pero es un dato más para estudiar cómo es el pasaje del contraste al estómago. Así que desde mi punto de vista yo clasifico. ¿Cómo? No oigo bien. Está perfecto, doctor, excelente, buenísimo. Bueno, pues se está oyendo bien, sí. Avanzamos y después llegamos al diagnóstico. Tal cual, esta paciente, como les dije, había consultado por disfagia. Exactamente los hallazgos encontrados muy bien lo describió el doctor. Posteriormente se realizó también una endoscopía digestiva alta, donde se ve un esófago dilatado con abundante cantidad de restos alimentarios. En ese momento se había suspendido inclusive el estudio por un alto riesgo de perforación, de broncoaspiración, perdón, y se avanzó en el estudio de esta paciente con estudios funcionales. De hecho, se le hizo una manometría que tiene hallazgos característicos de una acalasia. Esa paciente posteriormente se realizó varias sesiones de dilatación endoscópica y posteriormente se le hizo un POEM, que es una miotomía perioral endoscópica, que como dato para contarlo nomás, evolucionó la verdad que favorablemente, con una muy buena respuesta al tratamiento. Seguimos, no es el caso, pero bueno, esta paciente fue evaluada en el post-POEM para valorar, ¿no?, radiológicamente y funcionalmente de la eficacia de la terapéutica, como hablábamos, ¿no? Bueno, continuamos entonces con el siguiente caso clínico. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo soy la doctora Yera Sosa María Milena, voy a presentar los siguientes casos clínicos, ¿sí? La siguiente, por favor. Paciente de sexo masculino de 66 años de edad, con antecedente patológico obesidad tipo 1, hipertensión arterial, medicado con amlodipina a 10 miligramos por día y como antecedente tóxico, ectabaquista de 20 paquetes año con abandono hace 10 años. El resto de los antecedentes los niega. El motivo de consulta es un dolor torácico. Siguiente. Él es un paciente que en el 2014 inicia con un dolor torácico, que es un dolor retroesternal, opresivo, intermitente, de intensidad moderada severa, con irradiación a dorso y en ocasiones postprandiales. Además asociado en ocasiones a disfagia baja, por lo que ante la presencia de este dolor torácico consultó en múltiples ocasiones tanto el servicio de emergencias como el servicio de cardiología, en donde se realizó diferentes estudios, entre ellos electrocardiograma, ecocardiograma Doppler, ecodoppler de vasos de cuello, ergometría, los cuales descartaron patología isquémica. Posteriormente también consulta, consulta también al servicio de neumonología, también se descarta patologías respiratorias y también se solicita valoración al servicio de salud mental, no presentando interrogatorio compatible con alguna patología psiquiátrica, ¿sí? Siguiente. Consulta posteriormente al servicio de gastroenterología, ya en el 2015, ¿sí? Posteriormente, tras un año de estudios, se realiza en primera instancia una endoscopía para descartar patologías orgánicas. Siguiente.
donde se evidencia donde se evidencia un esófago como mucosa de tercio superior, medio inferior, de aspecto normal, observándose en todo el estudio la presencia de ondas terciarias y estómago con mucosa congestiva en cuerpo y antro, ¿sí? Además se toma anatomía patológica, biopsias, digamos, del cuales descartan Helicobacter pylori. Siguiente. Posteriormente se procede a la realización del estudio contrastado, ¿sí? Donde, siguiente, ahí dejamos, digamos, y dejamos que el experto comente, el doctor Arrechea, acerca de esta imagen. Sí, gracias. Linda imagen, linda imagen. Otra vez me llama la atención la terminación en piquito en la unión esófago-gástrica, un poco de dilatación esofágica y estas ondas circulares. Las ondas terciarias son por las fibras circulares del esófago, son no propulsivas. Y aquí parece haber varias de esas también. Por otra parte, esta es una patología de tipo crónico. Así que quisiera ver la siguiente imagen, a ver qué tenés. Esta fue la única imagen que tuvimos buena de este paciente, Doc. Por eso no tenemos más imágenes, sí. Bueno. Así que él inició con IVP por 6 semanas, pero no, sí mejoría clínica. Ahí le comento, seguimos continuando con el estudio, sigue este paciente. Él se hizo una manometría esofágica. Como se puede evidenciar, lo tengo acá para ver si... no sé si ven mi flechita del... ¿Se ve? ¿Del mouse o no? No. No. Bueno, se evidencia, ¿sí? En esas ondas que están ondas amarillas y hay en otro color que son unas de color azul o verdecito, ¿sí? Esto es un estudio, es una manometría esofágica que se puede evidenciar el 100% de ondas peristálticas con una amplitud promedio de 195 milímetros de mercurio en más de 4 secuencias, ¿sí? Y la presión es el último canal, que es canal 6, es una presión del esfínter esofágico que es de 28 milímetros de mercurio con una relajación completa. Pero todo esto que estamos observando, sí, acá, es una manometría que es compatible con un esófago en cascanueces. Este paciente tenía un trastorno motor primario, sí, que se denomina nutcracker o esófago en cascanueces. Siguiente. Bueno, ahí, eso. Entonces, para cerrar, digamos, el caso, anda haciéndole enter nomás a lo. Estamos ante un paciente que tiene un dolor torácico crónico, sí, que primero se estudian todos los diagnósticos de dolor torácico crónico, se estudia la parte cardiológica, que es lo más importante para descartar que no sea una patología isquémica, se estudia también las patologías respiratorias, las patologías neuromusculares, se estudia también la parte psicológica y después se estudia la parte digestiva, ¿sí? Entonces, en este paciente se le pidieron estudios endoscópicos y además el estudio radiológico, siguiente, y posteriormente se realizó el estudio funcional que fue la manometría esofágica. Siguiente, donde se llegó a la conclusión de que estamos ante un paciente con un dolor torácico no cardíaco, ¿ah? Donde la prevalencia del dolor torácico no cardíaco es del 14 al 30%, donde es mucho más frecuente en pacientes jóvenes y genera una muy mala calidad de vida. Si a destacar, este paciente tenía un dolor torácico, ¿sí?, intenso, de una intensidad moderada a severa, que le afectaba mucho la calidad de vida y siempre tenía múltiples consultas al servicio de cardiología, al servicio de emergencias. Cuando se llegó a la conclusión que es un dolor torácico no cardíaco, las causas más frecuentes están la enfermedad por reflujo gastroesofágico, los desórdenes motores del esófago y la hipersensibilidad esofágica. Hacer un clic más, Salo, y se vio claramente en la manometría esofágica que se trata de un trastorno motor del esófago, denominado nutcracker o esófago en cascanueces, ¿sí? Milena, buen día a todos. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría hacerte una pregunta. Primero, decirte que la imagen de la endoscopía es espectacular. Y segundo, te quiero preguntar si le suspendieron el bloqueante cálcico antes de hacer la manometría. Sí, Doc, se Hola, suspendieron. Mario. Hola, Giovanna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que también es una muy buena pregunta porque estamos todos con residentes, así que te la voy a contestar. Mira,
cuando van al laboratorio de neurogastroenterología, como son estudios fisiológicos, los estudios de laboratorio son estudios fisiológicos, entonces claramente tenemos como indicaciones de preprocedimiento, en donde indicamos y hacemos la lista de los medicamentos que tienen que ser suspendidos porque claramente nos van a dar alterados, ¿no? Así que es una excelente pregunta. Y este paciente sí claramente siguió las indicaciones del laboratorio y suspendió toda la medicación. Sí. Otra imagen, otro estudio que no he colocado, el paciente se hizo una impedancia pH-metría, ¿sí? Que descartó reflujo patológico. Bueno, el siguiente caso clínico, un paciente de sexo masculino de 45 años de edad con antecedentes patológicos de síndrome de Down, hipotiroidismo, psicosis e hiperuricemia, medicamentos, toma levotiroxina, pantoprazol, quetiapina y allopurinol, y el resto de los antecedentes niega. Motivo de consulta fue regurgitación. Entonces, es un paciente que en el 2015 inicia con episodios de regurgitación. Además, el familiar más que nada refiere movimientos anormales corporales durante las comidas, hiperextensión del cuello, elevación de los miembros superiores acompañados de irritabilidad e intranquilidad. Además, la familiar refiere que el paciente tiene cialorrea, ¿sí? Siguiente, una disfagia baja y pérdida de peso de más de 10 kilogramos. Se solicita analítica de laboratorio, la cual dentro de esa serología se pide enfermedad de Chagas, que es normal, ¿sí? Siguiente. En la endoscopía, obviamente, en primera instancia se hace la endoscopía para descartar una patología orgánica, donde se puede evidenciar un esófago dilatado en la primera imagen, con abundantes restos alimentarios, ¿sí? Y además se puede observar una disminución del calibre del tercio inferior, con dificultad para la transposición del instrumental. Siguiente. Este es el tránsito esofágico de nuestro paciente. Doctor, ¿qué opina, digamos? Está dilatado el esófago, tiene algunas ondas anormales y tiene una terminación que se está insinuando como una terminación en cola de ratón. ¿Tenés alguna imagen que muestre mejor abajo el esfínter, el pasaje gastroesofágico? No, son estas dos nomás la que tengo, las más lindas, digamos. Bueno. Entonces, sí. Entonces, sí, ante estos hallazgos que vimos, digamos, de este paciente y ante la clínica, obviamente seguimos con el estudio, donde se realiza posteriormente una manometría esofágica, donde se evidencia, sí, en esas líneas de color azul, sí, se evidencian 100% de ondas simultáneas y el esfínter esofágico inferior con presión ligeramente aumentada y aperistáltico. Toda esta manometría tiene criterios manométricos que son compatibles con acalasia, ¿sí? Siguiente. Entonces, estamos ante un paciente que consulta por regurgitación, sobre todo también la familiar refería que tenía movimientos anormales y una disfagia, ¿sí? Se realizó los estudios endoscópicos para descartar en primera instancia patología orgánica, los estudios radiológicos, el estudio funcional, que es la manometría esofágica, que es la gold estándar, ¿sí? En este caso. Y, siguiente, se llegó al diagnóstico de acalasia. Además le hicimos, ¿sí? El score de Eckhart, siguiente, apretaré una más, ahí está. El score de Eckhart, que nos sale ahí los redonditos, pero tenía una disfagia ocasional, que era de 1 punto, regurgitación, que era en forma diaria, ¿sí? De 2 puntos, dolor retroesternal en forma ocasional y pérdida de peso de más de 10, que le da un score de Eckhart de 7 puntos para acalasia. Muy bien. Perfecto. ¿Quiere decir algo más de la imagen? Poné la imagen, Mile, un segundo. Está Salo con... ahí está. No, me parece que no hay demasiados datos adicionales. Se ve bien la retención del contraste, se ve el nivel, o sea que el paciente está siendo explorado en bipedestación, las ondas anormales y la terminación, si bien no está muy bien detallado, faltaría ahí alguna imagen, pero es una clara cola de ratón y la cámara gástrica tampoco parece con aire, así que está bien. Yo, de entrada, si tuviera solo estas imágenes para opinar, diría que es una acalasia. Perfecto. Y ahí se ve muy bien cómo está el relleno de todo, en la segunda imagen, ¿no? El relleno del cuerpo, que
si uno ve estas dos imágenes, asume que hay un retardo en el vaciamiento que provoca, bueno, toda esta, se evidencia bien toda la dilatación, hace la imagen en pico de pájaro y un enlentecimiento en el vaciado, hacia el vaciado gástrico se asume por esta imagen. ¿No? Sí, probablemente ahí, en esta posición, se haya detenido completamente el pasaje. Y se ve en la primera imagen, sobre todo, por la retención de restos, ¿no? Así que ahí estaríamos en una situación estática donde si no le damos a tomar más arriba, no va a abrir abajo para que siga pasando. Buenos días a todos, mi nombre es Salomé López, yo soy residente de segundo año del Servicio de Gastroenterología, voy a presentar 2 casos clínicos. El primer caso se trata de un paciente de sexo masculino de 76 años de edad que tiene antecedente de hipertensión arterial y tiene antecedente de 2 episodios de neumonía con derrame pleural que requirieron internación. Uno había sido en el 2018 y otro en el 2019. Como antecedente toxicológico era ex-tabaquista. Esta es una línea del tiempo que resume la historia del paciente. Fíjense, en el 2018 y 2019 tuvo estos episodios de neumonía, pero interrogándolo previamente, el paciente refería desde el 2014, que fue cuando inició con sus síntomas, disfagia sólidos continua, no progresiva, asociada a regurgitaciones, pérdida de peso no cuantificado, y también refería a litosis. Bueno, en ese contexto de las neumonías a repetición y esta disfagia que refería es derivado desde el servicio de neumonología al servicio de gastroenterología para estudio de la disfagia. Bueno, lo evaluamos nosotros en agosto del 2020, se le solicitó un tránsito esofágico como primer estudio. Estas son las imágenes, ¿sí?, del tránsito. No sé si alguien quiere comentar. Doctor. Sí, un momento, si me permite. Esto es una alteración de pasaje en el esófago alto, esófago cervical. Y el aspecto de la bolsa es la que corresponde probablemente a un divertículo de Zenker grado 4. Esto claramente se puede relacionar con los episodios previos de neumonías a repetición y con la disfagia, obviamente, ¿no? Así que ahí tampoco, sobre pared posterior del esófago, tampoco hay mucha patología que la diferencial. ¿Es Zenker o es Zenker? Prácticamente, ¿no? Clínicamente no sé si tenía halitosis, si hacía maniobras de vaciamiento de la bolsa, en fin, esos serían los datos clínicos, ¿no? Pero claramente es un divertículo de Zenker, me parece. Por lo menos en mi opinión. Perfecto, gracias, doctor. Disculpe, doctor, le iba a contestar, pero justo se apagó el audio. Sí, el paciente refería a litosis y también refería a episodios de maniobras. Él comprimía el divertículo para vaciar el contenido. ¿Sí? Y bueno, tal cual como describe el doctor, este es un estudio de tránsito esofágico donde evidenciamos una formación sacular que está a nivel posterior de la unión esófago-gástrica, y esta formación sacular desplaza y comprime el esófago proximal, ¿sí?, hacia anterior, ¿sí? Y bueno, queda un remanente del contraste en el divertículo, ¿no? Si me permite, doctora. Ahí está perdón, faringoesofágica, ¿sí? No esófago-gástrica, estaba mal en el informe. Me expresé mal. Cara posterior de la unión faringoesofágica, ¿sí? Gastroesofágica, ¿sí? Bueno, y ahí el doctor quería decir algo. No, solo desde el punto de vista de las imágenes, siempre un perfil estricto de este divertículo muestra claramente la relación del divertículo. Aquí hay imágenes de frente y de ambas y oblicuos. Quizás en el Zenker es donde mejor se puede apreciar en la exposición
en una exposición en perfil estricto, para ver bien la pared posterior del esófago y su dependencia. Gracias. Sí, exactamente. Esa fotito nos faltó. Sí. Esta imagen que falta. Bueno, esta es una imagen de la endoscopía para mostrarles, ¿sí? Se le realizó una veda a este paciente posterior al tránsito y se evidenciaba en región hipofaringea el tabique muscular y en látero posterior se evidenciaba la formación sacular que coincide con la imagen radiológica que estábamos viendo. Aproximadamente, esto me olvidé decirles, medía entre 7 a 5 centímetros ya por radiología, ¿sí? Y bueno, estos hallazgos fueron compatibles con divertículo de Zenker. El tratamiento que se le realizó al paciente fue una diverticulotomía endoscópica, ¿sí? Si la doctora Giovanna quiere comentar un poquito de la diverticulotomía. Sí, yo siempre le cuento a los chicos, ¿no?, que el éxito de la cirugía endoscópica en estos pacientes claramente depende de una rehabilitación foniátrica adecuada, ¿no? Este es un divertículo grande, nos mandaron los cirujanos en realidad. Yo le hice la diverticulotomía endoscópica, cortamos todo el tabique, pero claramente si el paciente no funciona con un tratamiento foniátrico adecuado, fortificando la musculatura del cuello, por lo general pueden llegar a necesitar una diverticulopexia. De igual manera, este paciente, cuando vos le cortás, le haces la diverticulotomía, o sea, le cortás el tabique, el paciente ya no tiene más disfagia. La disfagia con la diverticulotomía se le va. El problema es que cuando en acompañamiento, por eso siempre se le advierte esto al paciente, cuando se le brindó, antes de brindarle la diverticulotomía endoscópica, nosotros le comentamos de todas las dificultades del postquirúrgico, en este caso, de que la dificultad para tragar la disfagia se le iba a ir, y fue así, se le fue, pero en acompañamiento a la rehabilitación foniátrica, el paciente iba a continuar con halitosis porque es una bolsa grande, como lo dijo Salomé, de 6 a 7 centímetros, y mientras el músculo se va fortificando para levantar esa bolsa, el paciente sigue teniendo comida ahí. Hay muchos pacientes, yo tuve un paciente en lo particular, que lo operé en la parte privada, le hice una diverticulotomía y lo tuve que mandar a levantar ese saco, pero un saco era mucho más grande que este y el señor tenía 80 años. ¿Sí? En gente grande, por lo general, ¿sí? Es muy difícil y no responden a la rehabilitación como corresponde, y la gran mayoría requiere la diverticulectomía o la diverticulopexia. En los divertículos pequeños no tenemos ningún tipo de inconveniente, sea nada que sea. En divertículos pequeños, con la diverticulotomía endoscópica, los pacientes andan muy bien. Muy bien. Seguimos con el siguiente caso. Bueno, este es un caso único en nuestra provincia, así que para nosotros es un caso bastante especial, una paciente de sexo femenino de 23 años de edad, que tiene antecedente patológico de epidermolisis ampollar, bueno, obviamente desde el nacimiento, y que consulta al servicio de gastroenterología. Nosotros la recibimos a los 23 años por disfagia alta, continua a sólidos, progresiva a semisólidos y a líquidos. Bueno, estas son las imágenes. Ahora después de las imágenes les voy a contar un poquito más de la historia de la paciente, ¿sí? Para no adelantar tanto, pero bueno, acá están las imágenes del tránsito, ¿sí? Si alguien quiere comentarlas. ¿La comento un minutito? Sí, doctor. De lo que se ve, hay una estenosis en el esófago, justo en el punto donde se concentra el vario por arriba y no hay nada por abajo. Por estas imágenes, yo diría que es una estenosis que hay que mirarla, no se puede asociar inmediatamente con epidermólisis ni nada. Yo he visto una sola de estos pacientes con esta enfermedad cuando estaba en Corrientes estudiando medicina, y después no la vi nunca más.
Así que lo que sé de esto es por los libros, y lo que la caracteriza es la formación de membranas. Pero por estas imágenes lo que podemos ir diciendo hasta este punto es que hay un segmento estenótico en el esófago, y sabemos que es estenótico y no funcional probablemente porque para arriba hay contraste acumulado y abajo no. Eso sería lo que se podría decir en esta etapa. Seguimos. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí estamos. Sí, tal cual lo que se evidencia en este estudio de tránsito esofágico que se realizó a destacar con contraste hidrosoluble, la paciente presenta, lo que se ve en la imagen, perdón, es un punto de estenosis a nivel del tercio superior del esófago con una dilatación secundaria del esófago a nivel proximal. No se evidenciaba en este caso pasaje de contraste a la vía aérea, ¿sí? Les muestro otra imagen más. Ahí está, esta imagen proyección frontal, donde se evidencia también lo mismo que les comentaba. Ahí, doctor. Perdón. Bueno, se asumió como una estenosis de tercio superior del esófago. Esperamos un ratito. Volvemos. Dilatación neumática bajo guía fluoroscópica. Les comento un poquito sobre la paciente. Esta paciente previamente ya se había realizado 2 dilataciones en el Hospital Garrahan por estas membranas esofágicas secundarias a su enfermedad de base, ¿sí? Esta estenosis, que es la epidermolisis ampollar, en su caso en variedad distrófica. Esta es una paciente que cuando ingresó al consultorio, al examen físico, presentaba amputación de los dedos de la mano, de los pies, sin múltiples lesiones en piel, y al realizarse la endoscopía, ¿qué pasó? Al realizarse la endoscopía, solamente el roce ya del endoscopio sobre la faringe generaba ampollas en la mucosa. Por eso se realizó la dilatación con bajo guía fluoroscópica, no se pudo transponer y observar directamente la estenosis. Doctora, si quiere comentar algo. Anda la imagen radiológica porque el doctor quiere comentar algo. Bien. No, en la siguiente. Sí, a la imagen radiológica. En la siguiente quería ver una cosa, en la siguiente imagen, esta. Ahí. Es la impresión. Perdón. Acá arriba, sí, está bien. No, pensé que había otra cosa acá abajo, pero no, está bien. Nada más, gracias. Está bien, doctor. Es bien superior esa estenosis. Sí, Mariana. Está bien. Pensé que podía haber otra cosa más abajo. Ajá. Sí, nosotros el estudio radiológico previo le habíamos pedido porque nos queríamos asegurar que era una sola estenosis. La verdad que esta paciente es un caso excepcional porque hablando con la gente del Garrahan, que me tuve que comunicar, y con la Fundación Piel de Cristal, porque estos niños hasta los 18 años son tratados y seguidos en el Hospital de Garrahan. A partir de ahí pasan a la Fundación Piel de Cristal, a donde hay una doctora a cargo hace muchos años, ya es la presidenta de la fundación, se comunica con nosotros, y la verdad que lo hicimos bajo el protocolo de ellos. El procedimiento fue un procedimiento realizado bajo el protocolo de ellos. Ellos tienen unas soluciones viscosas que les prepara la fundación para que le demos antes y después del procedimiento terapéutico endoscópico. Lo realizamos, son estenosis que es como consecuencia de justamente esta gran fragilidad que tienen a nivel de todas las mucosas, ¿no? Y simplemente, ella come, por ejemplo, puré, estos pacientes comen todo procesado, y los pacientes que no se cuidan tienen un montón de estenosis, pero esta paciente particularmente viene de una familia que la cuida muchísimo. Son personas muy cultas, así que desde muy pequeñitos están seguidos por los grupos de expertos correspondientes, así que esta era recién la tercera dilatación. La Fundación Piel de Cristal me decían que hay pacientes que tienen más de 20 dilataciones. Y como endoscopista terapéutica, lo que me llamó mucho la atención es que, a diferencia de otros tipos de estenosis, ya sean funcionales
motoras o estenosis benignas. Lo que me llamó la atención es la rapidez con la cual se me rompió la estenosis. Fue cuestión de segundos. Y justamente por eso hay todo un protocolo diferente. Tuvimos que seguir un protocolo diferente para realizar esta terapéutica en nuestro hospital por primera vez. Esa fue la realidad. Estuvimos muy comunicados y trabajando en conjunto con la gente experta con este tipo de patologías, y que ahora ya lo hacemos acá nosotros con el protocolo de ellos, ¿no? Pero se rompió de manera inmediata. Creo que fue un segundo y no teníamos más estenosis, y ahí nomás paramos, porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de perforación durante el procedimiento. Pero la verdad que anduvo muy bien la paciente, muy bien. Automáticamente se empezaron con las soluciones viscosas recomendadas para revitalización de la zona por la Fundación Piel de Cristal, y bueno, anduvo muy bien. Y de ahí come normalmente, sin problema, y está en controles con nosotros. Y también hay que destacar que... La tele. Ah, está bien, hay que apagarla. Sí. No, también es importante aclarar que esta paciente también tenía una gastrostomía, donde por ahí ella se alimentaba previamente, ¿no? A que llegara al consultorio con la disfagia, que eso fue algo bastante inteligente del Hospital Garraham, que le habían realizado ya a ella previamente, ¿no? Exactamente. Para que se pudiera alimentar, sí, pues no cubría los requerimientos calóricos. Exacto, eso. Ellos aseguran una vía de alimentación en estos pacientes para que no se desnutran. Entonces, claramente todos, pasada cierta edad, ya tienen gastrostomía. Bien, ¿alguna preguntita más con respecto a esta paciente? Yo agradezco al doctor Claudio Arrechea. Espero que esta sea la primera vez de tantas invitaciones. La verdad que un honor tenerlo entre nosotros y, bueno, escuchar todos sus comentarios, al igual que el servicio de imágenes de nuestro hospital. Al representante de la UNE, el doctor Mario Bugallo, al doctor Juan Carlos Caramés y la doctora Minerva. Bueno, y a todos espero que hayan aprendido, que haya sido de utilidad, y bueno, seguiremos avanzando en el aprendizaje.